en la tumba de mi padre. Le dije, Padre, seguiré tu camino y llevaré la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Así. Y me acuerdo que cuando regresé a la ciudad, que llegué acá, sin papá, todo fue diferente. Todo fue diferente. No sé en qué momento se me olvidó la palabra, papá, seguiré tu camino y llevaré la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. No sé dónde quedó. Y mi cuerpo se debilitó. Mi mente se debilitó. Amén. Y yo me acuerdo que Dios, el que me conoce, el que sabe mi pasado ya, el que sabe cómo era, cuando yo conocí a Cristo me enamoré profundamente de Él. Mis ojos no miraban para nada a otra persona. Mis ojos estaban mirando a Cristo. Y si no, mi mamá lo sabe. Yo podía dormir en la iglesia, quedarme sin comer, ayunar todo el día y sentía que mi cuerpo no necesitaba comida. Dios empezó en mi vida a tratarme, porque Dios a mí no me sacó de la discoteca, Dios a mí no me sacó de la borrachera, Dios a mí no me sacó de andar drogada, no. Dios me sacó de mi casa, siendo una niña de casa. Y Dios empezó a tratar en mi vida para poder sacar a mi familia. Y yo sé que muchos de ustedes, al llegar a los pies del Señor, llegaron enamorados. No sé si se acuerdan del primer paso que ustedes dijeron yo te acepto en Cristo en mi corazón, porque yo lo recuerdo muy bien. Amén. Y yo tenía todo eso, yo sentía al Señor, yo escuchaba su voz, yo sentía en cada cosa que miraba, yo veía el Espíritu Santo, yo sentía que Dios se movía en cada cosa en el que yo andaba. Pero un día no me sentí así. Y es algo que los cristianos nunca decimos, que podemos estar aquí alabando, glorificando, adorando en el altar, pero no sentimos su presencia. No es vacío. Sentimos vacío, pero no es vacío. Es el silencio del Señor. Amén. Dios empieza en ese momento. Yo no lo sentía. Yo dije, pero no lo siento, no te escucho, no, ¿qué pasa? Estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Y pasaron muchos años, ¿ok? Por eso que mi tema se llama el silencio de Dios. El primer punto es, el silencio de Dios no significa ausencia. Job, en este momento, que él respondió a Elifaz, que le dijo, ¿acaso Dios te está castigando? Le hizo tantas preguntas a Job, que Job le responde. Vamos a leerlo, lo que tiene en la Biblia. Quiero leer desde el 1. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemida. ¿Quién me dirá el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su sitio. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Y contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, ante él me atendería. Allí el justo resonará con él y yo escaparía para siempre de mi juez. 8. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Ahí Job le responde a Elifaz. Yo quisiera saber dónde está Dios.
¿Dónde se encuentra en este momento que estoy lleno de llagas, que lo necesito? Yo quisiera saber, y si pudiera llegaría a donde está él sentado, ¿verdad? El silencio de Dios no significa un abandono, y Job lo sabía. El silencio de Dios no significaba un no en su vida, significaba una espera y confía. Confía en mí. Y Job ahí lo dijo en el 8 y en el 9. Y aquí, digo en el 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea que Job, a pesar de todo lo que le estaba pasando, yo sé que todos conocen su historia, él confiaba en el Señor. Pero no lo escuchaba, no lo veía, no lo encontraba. En este momento de mi vida, yo me acuerdo que yo me sentaba atrás y yo veía a la gente adorando, a la gente llorar, y yo decía, mis lágrimas no salen, yo no te siento, no te encuentro, ¿dónde te veo? Sentía que mi ser se alejaba de Cristo. Ya no era lo mismo, alabar no era lo mismo. Yo me veía saltando, pero mi espíritu no estaba conectado con Dios porque no lo encontraba. Y yo sé que muchos de nosotros podemos estar alabando, adorando al Rey de Reyes, pero no sabemos cómo está nuestro espíritu. ¿Está con Él? ¿Escuchamos su voz? ¿Sentimos su presencia? ¿O solo intentamos seguir adelante sin su voz? Amén. Job confiaba en el Señor. Job sabía que Él estaba con él, que no era necesario verlo, escucharlo o ver que algo, un milagro en su vida, no era necesario porque él confiaba en el Señor. Y el Señor le decía, espera y confía, espera y confía, espera y confía. Y el Señor te dice hoy, espera y confía. Amén. El segundo punto dice, Dios usa el silencio para fortalecer nuestra fe. Amén. Cuando Dios comienza a callar su boca, nuestra fe tambalea. Tambalea, tambalea. Nuestra fe se vuelve pequeña. Yo me acuerdo que cuando ya yo no lo sentía, ya no sentía su presencia, ya no sentía su voz. Él sabe el dolor que yo sentía por no escucharlo. Él sabe el dolor que yo sentía por no sentir su presencia en mi vida. Y yo le decía, Dios, ¿dónde estás? En mi cuarto yo lloraba, Dios, ¿dónde estás? Si yo te sentía, cuando te alababa tu presencia, tu abrazo, tu alegría y tu voz, tu amor inmenso, yo lo sentía. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Verdad? Mi fe empezó a tambalear. Me acuerdo que llegó el nacimiento de Yasira. En ese momento yo le dije al Señor, yo te agradeceré todo el tiempo de mi vida, por todo lo que tú me hagas, por todo lo que tú me des, por todo lo que me hagas pasar, pero que mi boca no pedirá ni una sola palabra. Yo no te diré ayúdame, yo no te diré hazme un milagro. Usted podrá decir, Mari, pero ¿por qué? Porque yo sentía que su presencia no estaba conmigo, yo sentía que yo estaba mal, yo sentía que ya no pertenecía al linaje de Dios, yo sentía que mi testimonio no estaba bien, yo sentía perdida sin su presencia. Y yo me acuerdo que yo veía a mi hija en la cama con todos los tubos y los doctores me decían, no, ya no tiene vida, si las máquinas están respirando por ella ya no está aquí. Pero hay algo que quiero que sepan, que Dios puede estar en silencio todo el tiempo, pero jamás te va a soltar. Amén.
Pero no significa que cuando yo decía gracias Señor, yo sentía su presencia. Ah, no, es que nadie venía de rodillas porque mi mamá me veía cuando yo llegaba llorando a la casa por mi hija. Yo me sentaba arrodillada. No era que yo sentía su presencia. Era que yo solamente agradecía porque ya yo no lo sentía. Y mi fe tambaleaba. Mi boca empezó a decir, ¿para qué sigo en la iglesia si ya no te siento? Si ya no te veo. Yo me sentaba atrás y yo decía, ¿será que todos sienten su presencia y yo soy la única que no te siento? Por eso Dios me dice, cuida mis hijos, cuídense de sí mismos. Porque Job tenía a Elifaz diciéndole, ¿será que estás pecando? ¿Será que esto? ¿Y por eso te está pasando? Quizás a ti nadie te diga eso, quizás a ti te diga, Alicia, tú puedes, Jerry, tú puedes, pero tú misma, tú mismo, saliste de nuevo y Dios te dice, cuídate de ti mismo. Porque yo me acuerdo que yo me sentaba y yo decía, no, ¿para qué vengo a la iglesia? Si estoy vacía y no lo siento, si estoy sin sentir su presencia. Porque el que sabe que es estar en su presencia cuando le hace falta, duele demasiado. Parte del alma. Por eso yo digo, es una de las cosas que los cristianos, si la viven, es el dolor más grande. Dice en Habacuc 2:4, si lo quieren buscar, Habacuc 2:4, dice, he aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Yo estaba diciendo, yo me voy. Señor, ya no voy a ir a la iglesia porque yo no te siento. Yo no puedo más. Como dice la canción, si tu presencia no está, yo no iré. Y yo creo que mi mamá me veía, nadie está orando. Mi mamá apenas se está enterando porque esto es personal con Dios. Y yo me acuerdo que yo me sentaba de rodillas y decía, gracias Señor. Por muchos años mi boca dejó de pedirme a Dios. Porque no me sentía digna. Mi mente me jugaba diciendo, eres digna de pedirme ante Dios. Él se alejó de ti porque tú no eres digna. Y yo me quería alejar. ¿Cuántas veces no le dije a Alicia, me salgo del ministerio? ¿Cuántas veces dije, no puedo más, me salgo del ministerio? Porque nuestra mente empieza a jugar. Y el enemigo empieza a buscar huecos. Amén. Y entonces, ahí dice Habacuc, en ese momento, él sabía todo lo que estaba pasando. Y Dios le dice, porque Habacuc sabía que él estaba en silencio, que él decía, pero es que tú no me vas a ayudar, es que tú no vas a hacer esto, es que tú no vas a hacer esto. Y Dios le dice, mas el justo por su fe vivirá. Y yo me acuerdo que cuando mi cabeza caía, y ustedes pensarán, no, es que con el milagro que hizo Dios en la vida de Yacira, nadie se acercó más a Dios, no es así. Si mi hija está ahí es solo por gracia del Señor, misericordia. Porque yo no sentía el Espíritu de Dios. Yo no sentía su presencia. Y yo sentada ahí una vez, yo empecé a llorar porque yo quería sentirlo de nuevo. Yo quería sentir su presencia, yo quería sentir su abrazo, yo quería sentir su voz, yo quería escucharlo nuevamente. Porque el Señor lo sabía. Y le dije, no puedo más. Porque si yo no te siento, ¿de qué va?
yo me acuerdo que Dios me dice a mí, no Dios, llega una palabra, me equivoqué, llega una palabra de mi papá, predicaba una vez y él me dice, Maggie, si un día tú te quieres alejar del Señor porque tú sientes que eres una pecadora, que sientes que ya no puedes, porque estás cometiendo error tras error, tras error, tras error, solo te pido una cosa, siéntate en esa silla, siéntate en la iglesia, no tienes que adorar como si lo sintieras, solo deja que su sangre pase por tus venas, gota por gota, y volverás a sentir. Y esa palabra llegó a mi vida, y yo dije, esa palabra tiene razón. Y no significa que yo sentía su presencia cuando recibí esa palabra. Yo dije, tienes razón. Yo estaré mal, yo estaré caída hasta el piso, pero me agarraré de su túnica, estaré ahí sentada esperando que Dios vuelva a llenarme de su presencia. De verdad, nadie viene todos los domingos, nadie me faltó, pero nadie espiritualmente estaba. Nadie anhelaba sentir su presencia. Y todos los domingos, todos los días que yo me sentaba, yo decía, una gota más, porque en algún momento yo sentiré tu presencia. Algún momento me volveré a levantar, algún momento yo sentiré tu voz, yo escucharé tu voz, yo miraré a las cosas y veré toda tu presencia en cada una de las cosas, porque estaba vacía ahí. Leía la Biblia, oraba, mas no lo sentía. El silencio del Señor es lo que me causó más dolor, porque de una niña que era orar y orar, agradecer al Señor, ayudar, sentir su presencia, esas lágrimas, sin saber por qué estaba llorando, porque yo sabía que yo no estaba en malos pasos, pero yo lloraba por delante del Señor a una persona que no sentía nada. Yo veía a la gente en su presencia llorando y a mí ni una gota me salía. Y muchos de nosotros intentamos llorar o vemos que está llorando, pero sentimos esa tristeza porque no lo sentimos a Él. Amén. La fe, dice, la fe no se desarrolla cuando todo está claro, sino cuando todo está oscuro. Amén. Si yo estuviera con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo, y Dios a mí me pone a mi hija al frente, yo diría, Señor, sánala, porque mi fe está, ¿verdad? Pero Dios calló su voz, se quedó en silencio, me puso en ese momento para que yo aprendiera solo depender de Él. Amén. Mi papá decía, éxito tras éxito es en vano porque no aprendes. Del fracaso no aprendes y el fracaso es mejor que un éxito. Y yo me acuerdo que yo venía el día en que me llamaron en la madrugada, sonó el celular y yo dije, no quiero contestarlo porque las doctoras dicen que si me llaman a mí en la madrugada solamente para una cosa, para decir que falleció. Y yo me acuerdo que empezó a sonar el celular y yo dije, yo no voy a contestar. Estaba en una lucha constante porque yo decía, Señor, yo aquí no te voy a pedir nada. Tú conoces lo que yo necesito, tú sabes mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Qué te voy a pedir? Te voy a agradecer. Pero estaba con esa lucha porque me dolía no sentir su presencia y Él lo sabía. Cuando yo fui y vi a mi bebé abierta sus ojos y me dice, no, es que la bebé no quería teta, ella no quería mamadera, ella quería teta. Yo miré a mi bebé, yo la agarré, tenía un mes, comienza a darle pecho. Yo dije, gracias. Pero ese gracias ya no era un gracias con pasión, un gracias de agradecimiento, era un gracias como cuando alguien
tú le pides un favor y te lo hace de mala gana, tú le dices, "Oh, gracias. Oh, gracias así". Y así pasó, miras, estuvo bien. Pero yo no sentía su presencia todavía. Y no solamente nosotros pasamos eso, Jesús pasó eso. Cuando Dios dice, este es mi hijo amado, cuando Juan Bautista lo estaba bautizando, este es mi hijo amado. Y cuando él estaba en la cruz, que él llamaba a su padre y lo escuchaba. Él entró en un silencio. No vio respuesta de su padre. Es lo que nosotros pasamos, amén. Pero vemos que de ese silencio salen propósitos grandes. Amén. Yo no sabía que hoy yo iba a estar parada ahí. Yo no sabía que yo iba a empezar este año a llevar palabra, a hablar. Yo había dicho, no, ya no, yo no puedo. Yo sentía que era hasta aquí. Yo no sé cuántas de ustedes vienen acá solamente para recibir palabra, pero su presencia no lo tiene. El silencio está en nuestras vidas y es solamente para un propósito grande. Él no calla solamente porque no quiere hablar contigo. Él no calla solamente para que tú te sientas mal. Él calla para que tú aprendas del progreso, aprendas de las dificultades. Amén. Hay veces que nosotros los padres decimos, mi hijo está jugando, y yo veo que se sube, estoy baja. Una vez yo voy a decir, ok, sube para que aprendas qué va a pasar. Y yo no le llamo la atención, solo me quedo callada. Se cae, se golpea, ¿verdad? Y comienza a llorar. Y yo lo miro y no digo nada. El silencio del Señor es para que nosotros crezcamos en el Espíritu, que crezca nuestra fe también. Amén. En el tercer punto dice, cuando Dios calla, sigue en obediencia. Cuando Dios está en silencio, tú sigue obedeciendo. Imagínate si Dios a ti te llamó, te dijo, hijo, te escojo para el ministerio de alabanza. Tú lo aceptaste con emoción, con alegría. Pero Dios no te dijo todo lo que tú vas a pasar en el progreso. ¿Qué te va a suceder? Porque si Dios te dijera, no es que te voy a hacer sentir mal, te va a pasar esto, vas a quedar en el hospital, vas a perder seres queridos, tú dirías, no, lo siento, yo no acepto. Me echo para atrás y no lo acepto. No quiero que mi hija se enferme, yo no quiero que mi papá fallezca, yo no quiero esto. Pero cuando Dios te entregó tu ministerio, te digo, te entrego tu ministerio para que trabajes para mí. Y cuando alguien te da un ministerio, cuando alguien te da algo grande, tú te sientes feliz, te sientes alegre, te sientes más grande que otro, puede ser un nivel más. Pero no te va a decir qué va a pasar. Los profesores, cuando agarraron su carrera, aprendieron a llevar a los niños. Nadie les dijo que los padres vendrían a regañar, que iba a tener problemas, que iba a tener dificultades, que le podían tirar piedras, que le podían romper la cabeza. ¿Cuándo se dieron de cuenta ya cuando eran profesionales? Amén. Entonces dice, cuando Dios calla, hay que obedecer. Yo me acuerdo que yo estaba ahí. Yo decía, bueno, sigo en alabanza. Porque decía, como les dije, yo decía, en algún momento Dios me va a llenar de su presencia, en algún momento Dios me va a volver a levantar. En algún momento, solo espero. Sigo sentada en la silla, esperando que Dios me llene de su presencia, esperando que Dios me vuelva a hablar. Sigo ahí. Porque yo dije, si yo lo suelto, si yo suelto a Cristo y digo, ya no puedo porque tú no quieres estar conmigo, porque yo lo sentí así. Yo sentí que Dios ya no quería estar conmigo, que quería estar más con Licia, con Lidia.
yo no lo sentía. Yo dije, mejor me alejo, porque de qué vale estar ahí si yo no te siento. Y muchas de las cosas que me llegaban a la mente era que yo no era escogida para Dios. Que yo no era escogida. Y yo decía, yo creo que tú no me has escogido, Señor. Yo creo que yo tengo que soltar esto, yo me tengo que ir. Pero siempre me quedaba, yo decía, no, un poco más, un poco más, un poco más. No dejes que el silencio apague tu fe. El que no ha sentido el silencio no sabe el dolor tan grande que se siente. Como cuando tú le dices a Dios, Señor, yo necesito esto. Y no escuchas nada, ni una sola respuesta. Cuando esperas que al quien estás hablando te responda y no lo encuentras. Y vuelves y no encuentras sentido en tu vida. En Habacuc 3, 17 al 18, pueden leerlo, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y las labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. No sé cuántos de ustedes han dicho eso. Llegó un momento que yo dije, no importa lo que pase, ocurra, yo seguiré aquí, adorando, adorando. No siento tu presencia, pero te estoy adorando. No siento tu voz, pero te sigo buscando. Puedo decir que recién 2 años, 3 años, vuelvo a sentir su presencia. Una madrugada que yo decía, no entiendo, porque han pasado tantos años y no te he vuelto a sentir como antes. Porque han pasado tantos años y no escucho tu voz. Mi alma estaba quebrada porque yo al adorarte te sentía. Veía tu mano en cada instante de mi vida. Y yo esa madrugada yo le decía al Señor, Señor, no entiendo. Solo pasaré agradeciéndote. ¿Acaso no me escuchas? ¿Dónde estás? Te necesito. No te necesito para un milagro. No te necesito para que me des cosas. Te necesito porque eres mi amado. Y yo me acuerdo que esa madrugada Dios me habla. Y lloré como una niña. Dios me habla y me dice, siempre he estado contigo. Necesitaba trabajar en ti. Necesitaba que mejoraras tu fe en mí. Y entendí de qué vale sentir su presencia todo el tiempo y la fe y la fe y la fe. Porque el silencio de Dios no es para cualquier persona. En el silencio de Dios, tu alma se rompe completamente porque no encuentras a tu amado. En el silencio de Dios te descarrías y piensas que mejor no vas a seguir porque ya no lo sientes y sales de la iglesia. Ya no quieres estar en su ministerio porque no lo sientes. Porque las preguntas te llenan tu cabeza.
silencio del Señor ahí sentados esperando que Él vuelva a hablar. Por eso que el silencio de Dios no es para cualquiera. Hoy Él estará callado en estos momentos, quizás no lo sientas, quizás no sientas su presencia, quizás al adorarlo solamente están en palabras de tu boca, pero no sientes su espíritu. Pero llegará un momento que Él volverá a llenarte de su presencia. Cuando llega mi segunda niña, mi cuarta niña, Lana, y queda hospitalizada nuevamente, ella también quedó en cuidados intensivos. Tengo 2 niñas de cuidados intensivos. Me di cuenta que el Señor me había preparado. En ese instante que Alana queda hospitalizada, mis rodillas caen y dice: Señor, que se haga tu voluntad, pero esta vez sí te pido un milagro. Porque Dios a mí me dice: háblame, pídeme, eres mi hija, eres mi bebé. Yo sé lo que necesitas, pero dilo de tu boca, sácalo. Y sinceramente a mí me costó pedirle al Señor nuevamente. A mí me costó decirle al Señor: Señor, yo necesito esto. Porque ya mi tiempo que había pasado sin pedirlo, me había acostumbrado a decir gracias, gracias, gracias y no pedir nada. A mí me costó bastante. Pero Dios trabajó en mí. En ese instante en el que su voz se apagó completamente, Él trabajó en mí. Y Él me dijo: era necesario que pasaras por todo eso. Era necesario pulirte hasta el fondo, pulirte completamente, para que tu fe se avivara completa. Y es necesario, dice el Señor, pulirte. Lo que tú estés pasando, lo pasarás. Solamente es momentáneo. Y si tú hoy no sientes su presencia, si hoy tú no sientes su voz, tú no sientes su abrazo, solo confía en que en algún momento Él volverá a estar cada instante hablándote, llenándote, manteniéndote en su presencia. Amén. El silencio no debe detener tu alabanza. Cuando Dios calla, la alabanza también puede callar. Dejamos de adorar al Señor, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de limpiar, dejamos de hablar de su palabra, dejamos de leer. Pero es en ese instante que tu alabanza no debe de ser callada. Es en ese instante que tú dices: sigo aquí aunque no te escuche, sigo aquí aunque no te vea, sigo aquí aunque no te sienta. No me importa si ya no me hablas, no me importa si ya no te veo. Lo único que me importa es que te seguiré adorándote hasta que tu presencia me llene todo mi ser. Y aunque no vea un milagro en mi vida, aunque no vea un milagro en mi familia, yo seguiré aquí. Amén. Hay que ser como confiar que Él está en silencio, planeando todo para algo mejor. En silencio, mirándote con ojos de amor. Pero Él siempre está a nuestro lado. Amén. Así que este fue mi prédica de hoy.